Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Escorcia y estoy muy feliz de poder decirles que voy a fungir el rol de su capacitador de negociación durante estas sesiones de Colmún Cali. Para mí es una gran oportunidad y una gran experiencia estar aquí y poder transmitirles ese conocimiento que he acumulado con varias clases y pues con mucho tiempo de preparación, porque siento que estas habilidades que vamos a aprender y que vamos a repasar durante todo este momento son extremadamente necesarias y además de necesarias, son muy útiles para la vida cotidiana, para los proyectos, para los procesos que nosotros al fin y al cabo vamos a tener mientras estamos en crecimiento y estamos en la universidad. Asimismo, son formas que nosotros como jóvenes podemos utilizar para cambiar el mundo. Entonces, como alguien una vez me dijo, esta es una forma de cambiar el mundo, así sea por un computador. Estoy muy emocionado de poderlos conocer en las sesiones que vayamos a tener virtuales en vivo y estoy muy feliz de también poder tener este acercamiento con ustedes. Sin más preámbulo, les tengo preparada una presentación, pero antes me gustaría presentarme, así como me gustaría oír un poco de ustedes, qué expectativas tienen de estas capacitaciones. Y por eso los invito a que posteriormente les voy a mostrar un link. Pues es un link de un correo para que ustedes puedan enviarme pues todos los trabajos que vayamos haciendo, todas las actividades que vayamos haciendo y pues así podamos hacer de estas clases mucho más interactivas, mucho más amenas y mucho más agradables y espero que les disfruten. Así que cuando pues se los muestre, por favor, tomen su tiempo para escribir qué expectativas tienen y para entregar pues los trabajos que vamos a hacer el día de hoy, que van a ser muy chéveres. Mi nombre es Santiago Escorcia, como ya se los comenté, soy estudiante de quinto semestre de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Em, Soy un apasionado de Naciones Unidas, llevo desde cuarto en modelos de Naciones Unidas y he tratado de capacitarme lo mejor posible. Y em, dentro de las cosas que más me gustan de Naciones Unidas es la negociación y el lobby. Entonces, claramente por eso estoy acá y sin más preámbulo, pues vamos a empezar con la presentación. Estoy muy feliz de tenerlos acá. ¿Listo? Entonces, em, vamos a empezar con la presentación. Listo. Entonces, vamos a movernos por acá. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos al módulo de negociación de las capacitaciones de Colmún Cali. En este módulo vamos a hacer varias cosas más que aprender de técnicas, que claramente lo vamos a hacer, y estrategias para negociar. Vamos a aprender todos los factores que influyen en una negociación. Hay millares de factores que influyen dentro de una negociación que al fin y al cabo generalmente no se tienen en cuenta, pero son extremadamente importantes para no solo lograr una buena negociación, sino para saber cuándo se está negociando, para saber a qué conclusiones podemos llevar y al fin y al cabo para poder hacer muchas actividades de la vida cotidiana que requieren de una negociación, así nosotros no la percibamos como tal. Entonces, quisiera empezar con una reflexión. Generalmente nosotros pensamos que la negociación son estos dos señores que ven en pantalla. Son dos diplomáticos o son dos empresarios que tienen su maletín y su traje, eh, haciendo, pues, entablando un diálogo entre ellos para ver el futuro de una empresa, de un país, de lo que sea. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esta imagen, si bien es la que comúnmente tenemos y sí, efectivamente es una negociación, no es la única imagen que representa una negociación. Las negociaciones se dan todos los días, en todo momento. A veces incluso uno no se da cuenta que está haciendo una negociación cuando está pasando. Entonces quisiera empezar con esto y quisiera pues recalcar la otra parte de la imagen, que es que la negociación es una cuestión de mentalidad y emociones. Nosotros pensamos que siempre es el más habilidoso, el que más tenga la maña. Y así no es. De hecho, una negociación efectiva tiene una serie de matices, una pluralidad de matices que incluyen el estado de ánimo, la mentalidad, la percepción, los insumos que se tengan, los intereses, los objetivos. Hay muchas cosas que influyen dentro de una negociación. Entonces, no es simplemente el, hola, mi nombre es Santiago y ya entablamos un acuerdo, sino tiene muchas otras variables
qué son las que vamos a aprender en estas capacitaciones que vamos a tener entre hoy y las siguientes sesiones. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Quiero que pongan mucha atención a esto porque al fin y al cabo va a ser un eje transversal dentro de todas nuestras capacitaciones. Entonces, este es un niño, nuestro niño se llama Ricardo Pérez, ¿listo? Entonces este niño tiene 17 años, ama jugar al béisbol con sus amigos del barrio y su prioridad número uno. No le gusta hacer las tareas del colegio como varios niños. Es rápido lavando platos, sin embargo, pues duda mucho en hacerlo. No sabe barrer, pero lo hace con gusto porque pone música y pone un ambiente muy chévere y se demora mucho organizando su cuarto porque siempre encuentra cosas que le recuerdan a su pasado y bueno, básicamente a su infancia. Entonces, vamos a seguir. Permítanme mover acá mi imagen para que se vea. Esta es la mamá de Ricardo. Pues la mamá de Ricardo, perdón. Sí, es una mamá bastante trabajadora, está ocupada todo el día, trabaja bastante duro, no le gusta lavar platos y tampoco le gusta barrer. Adora la decoración y la organización, ama pasar el tiempo con su hijo y tiene 40 años. Ustedes se estarán preguntando en este mismo momento, ¿por qué Santiago nos está presentando esto acerca de Ricardo y su mamá y una serie de datos que parece que no tienen tanta importancia? Bueno, el hecho es que vamos a resolver esta pregunta. ¿Podrá Ricardo salir a jugar esta tarde? Esta pregunta requiere de una negociación entre Ricardo y su madre. Y dentro de las negociaciones hay partes muy importantes que se deben tomar en cuenta, que son la información, la disposición y los intereses y los objetivos. Cada una las vamos a ver a lo largo de las capacitaciones, no se preocupen, pero por eso quiero empezar con este ejercicio. Entonces quiero que enfoquen este ejercicio en una situación de negociación, donde Ricardo le va a pedir a su mamá, mamá, ¿puedo salir a jugar esta tarde? Y hay unos quehaceres por hacer, hay unos intereses y unos objetivos de ambas partes que deben tenerse en cuenta. Entonces, no les voy a dar la respuesta de cómo se hace esta negociación, se los voy a dar mucho después. Eh, pero la idea es que ustedes vayan pensándolo. Y si ustedes tienen ideas a lo largo de todo el curso, sería muy chévere que me las pudieran hacer saber. ¿Listo? Entonces, seguimos. Les voy a hacer una breve presentación del curso. Básicamente, este curso está dividido en como 4 grandes partes relacionadas con las habilidades necesarias en la negociación, relacionadas con la teoría de la negociación, pues con una parte ya más práctica de ejercer o de practicar cómo se negocia. Y también tiene una parte muy contextual de cómo ubicar la negociación en diferentes contextos. Por lo tanto, esta es como una pequeña presentación del curso, donde primero vamos a ver, pues, que vamos a utilizar a lo largo del curso una metodología que se llama la metodología Scooby-Doo. Esta metodología no crean que es algo académico, es algo que yo me inventé porque me pareció que así es como uno debe aprender negociación, que es como los que se han visto el programa de Scooby-Doo, desenmascarando a los malhechores, digámoslo así. Entonces vamos a desenmascarar muchas de las teorías, muchas de los dichos, de las percepciones comunes que tenemos de la negociación, porque ese es nuestro punto de inicio, desenmascarar todo lo que sabemos para reaprender. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa cuestión de Scooby bastante. Em, del mismo modo, vamos a empezar con esta parte de quién, qué, cómo, cuándo y dónde se negocia para ubicarnos en un contexto de cómo se hace una negociación, de cómo se logra una negociación. Del mismo modo, vamos a ver estas estrategias y técnicas para negociar, los errores y las virtudes. Y quiero empezar entonces el curso diciéndoles lo siguiente. Uno siempre debe garantizar que las clases que uno esté recibiendo le sirvan para muchas cosas a la vez. Entonces, estas clases les digo para qué les sirven. Las negociaciones exitosas generalmente sirven para la vida, desde comprar un auto hasta negociar un tratado internacional. Si eres un diplomático,
es extremadamente importante que sepas negociar. En los modelos de Naciones Unidas es además de ser un criterio general en la mayor parte de los modelos de Naciones Unidas, es la forma en la que se cohesionan los bloques, la forma en la que se genera un resultado, una resolución viable para todos por medio de la negociación. Los discursos entran de hecho a ser un segundo plano, importante, claro, pero por medio de la negociación es que se hace la mayor parte de las cosas. Y de hecho, en la vida real, no en los modelos, sino en el panorama real, las negociaciones generalmente son las que generan todos los cambios. Entonces, un ejemplo grande es, por ejemplo, que muchas de las negociaciones de los tratados internacionales se han hecho en clubes de golf, por ejemplo. Eso implica que las negociaciones están en todo lugar y en todo momento. Es importante también para su futuro porque les va a facilitar mucho y si quieren hacer un cambio en su sociedad, si quieren hacer un cambio en su familia, si quieren hacer un cambio en su propio estilo de vida, hay que hacer negociaciones y hay que saberlas cómo hacer. Así sean en su final benéficas o en algunos casos no sean tan benéficas, pero siempre se necesitará hacer esta negociación. Y también, pues, en todo el mundo se hacen negociaciones, todo el mundo las hace. Entonces, claramente es para estar insertados dentro de las dinámicas del mundo que nos rodea y de las sociedades que nos rodean también. Entonces, vamos a empezar y vamos de lleno y este tema es muy chévere, entonces trataré de ser lo más activo posible porque quiero que también estas capacitaciones sean lo más activas posibles. Entonces, bueno, listo. Empezamos con quién, qué, cómo, cuándo y dónde se negocia. Estas son las bases para negociar, son los pilares principales que necesitamos entender para poder negociar. Para empezar, entonces, respondamos a gran escala las preguntas. ¿Quiénes pueden negociar? Señores, todos podemos negociar. Desde que tengamos conciencia, que eso es una virtud humana, ya al fin y al cabo vamos a poder negociar absolutamente, bueno, la mayor parte de las cosas. ¿Por qué? Porque de hecho, desde niños hasta adultos mayores, todo ese proceso y todos los que estemos en el medio de esa escala temporal podemos negociar, porque nuestra vida se basa en la negociación, desde negociar por un chicle hasta negociar por un carro. ¿Dónde, señores, se puede negociar? En todo lugar. Claramente hay ciertos lugares donde es más fácil negociar, tal vez en una sala de estar o en un lugar mucho más confortable. Claramente las negociaciones pueden tener unos lugares específicos. Sin embargo, tú puedes negociar en cualquier lugar. Tú puedes negociar con el señor que te está vendiendo un coco en una playa o puedes negociar en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas. En cualquiera de esos lugares puedes negociar y puede haber una negociación efectiva. De hecho, el lugar, si bien es un punto importante que podríamos tratar para, no sé, mayor comodidad, se puede negociar en todo lugar. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se puede negociar? Se puede negociar en todo momento. ¿Por qué pongo un asterisco ahí? Porque ya veremos en el punto 6 que hay ciertos momentos, unas divisiones de ese cuándo, de esos momentos temporales donde se debe negociar, que pues pueden ir en contra de esta hipótesis. Entonces, como ustedes ya pueden ver, no hay limitación alguna en ni el quién puede negociar, ni en dónde, ni en el cuándo se puede negociar. Entonces tengan muy presente eso, siempre se puede hacer. Y todos lo pueden hacer, que es lo más importante. Ahora, hay unas diferencias ya en las otras preguntas, como vamos a ver en el punto 4 y en el punto 5 y en el punto 6, que implican unas diferencias que toca tener en cuenta para negociar. Entonces, en el cómo se debe negociar, vamos a estar utilizando estas palabras bastante, el saber, el pensar y el expresar. ¿Cómo? Generalmente esta pregunta es muy difícil de resolver. ¿Cómo se debe negociar? No hay una forma específica para negociar, no es que tú debas seguir un protocolo así del pie de la letra, pero sí hay unas estrategias que te van a ayudar. Eh, Siguiendo con esta, específicamente, es el saber qué está pasando, la información, quién es el otro, en qué contexto estamos, saber acerca de qué se va a negociar, cuáles son las cláusulas, todo. El pensar en el saber más o menos cómo actuar en situaciones difíciles,
cómo moverse, saber cuáles son, pensar en cuál sería la concesión que más me beneficiaría a mí y en el cumplimiento de mis objetivos, sin dañar por completo al otro. Y el expresar, el saber cómo expresarse es un punto clave y que a veces es muy minimizado, pero que es un punto clave dentro de los procesos de negociación, porque al fin y al cabo, si tú te expresas correctamente, expresas exactamente lo que quieres decir, es mucho más fácil hacer una negociación y evitas muchos de los errores que vamos a ver después. El qué de la negociación, ¿qué se negocia? Hay una diferencia entre intereses y objetivos que vamos a tener un énfasis después en eso. Sin embargo, les puedo ir adelantando que los intereses son las cuestiones macro que yo quiero obtener para mi beneficio y los objetivos va a ser como la forma en la que yo voy a lograr ese interés máximo. Después lo vamos a ver, no se preocupen. Y ahora, en el sexto punto de cuándo, del cuándo que les decía con el punto 3 con el asterisco, es que siempre para entablar una negociación es necesario tener un factor en cuenta. Y es que una negociación se puede establecer cuando yo quiero algo de alguien más y esa persona quiere algo mío. Siempre, 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 siempre que se entable una negociación es porque hay algo que la contraparte quiere de una. Entonces, por ejemplo, em, si yo tengo un reloj, em, pero yo estoy interesado en unos zapatos, por ejemplo, y la contraparte está interesada en mi reloj, claramente ahí nos podemos sentar a negociar el reloj y los zapatos, que son dos cosas que ambos queremos. Siempre debe haber esa disposición para negociar, porque si yo no estoy interesado en obtener nada a cambio, ¿para qué voy a hacer una negociación? Necesitaría estar interesado en algo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cuándo, si bien se puede hacer en todo momento temporal, el momento subtemporal es cuando ambos quieran algo del otro. Entonces, el primer ejercicio que les voy a plantear, y para esto pues quiero que primero escuchen la instrucción y después pues pausen el video y se tomen un tiempo para poder hacer eh, pues el ejercicio. Y es, como ustedes pueden ver en las imágenes, hay muchos, muchos momentos donde uno puede negociar. Entonces, me gustaría que en un pedazo de papel o en donde puedan escribir y plasmar sus ideas, em, me escriban, bueno, después claramente, no sé, le toman una foto o envían el documento por el correo que les voy a presentar al final de la clase. Entonces, básicamente, quiero que pongan experiencias que ustedes hayan tenido negociando con su familia, con sus amigos, al hacer compras, cualquier tipo de compras, al hacer tratos esenciales, es decir, una negociación que haya sido extremadamente importante dentro de sus vidas, que haya marcado un cambio, y si conocen de alguna negociación a nivel internacional que haya sido importante. Por favor, entonces, pues escribirlo y enviarlo por el correo que les voy a presentar después. ¿Listo? Si quieren en este mismo momento, pueden pausar el video y tomarse unos minutos para simplemente poder hacer el ejercicio. Ahora, seguimos con las habilidades del que negocia. Acá es importante porque necesito que se pongan muy en los zapatos de los supuestos que vamos a presentar aquí, porque hay una pluralidad de formas y de habilidades que se necesitan para negociar y que difieren mucho en muchos contextos. Entonces acá vamos a presentar las generales y, y pues los invito a que si quieren expandir más sobre el tema, hay mucha información en Internet y mucha información en las bibliotecas nacionales también. Ahora, hay que tener en cuenta que en la negociación hay muchos factores. ¿Por qué? Porque la negociación utiliza del habla, del pensamiento, del movimiento, de las habilidades blandas. La negociación requiere de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces es necesario tener justamente varios matices para lograr tener las habilidades correctas para negociar. Entonces acá resumí a grandes rasgos como 4 factores que se necesitan. Entonces, el primero es hablar. El aprender a hablar correctamente en una negociación es muy importante porque es la principal forma de establecer el diálogo, de entablar el diálogo con la contraparte. Y pues al fin y al cabo es por medio de hablar que nosotros nos vamos a hacer entender y vamos a lograr las concesiones.
Dentro de este hablar, hay muchas personas que piensan, generalmente acabamos con la primera estrategia Scooby-Doo, que el que más grite, el que más haga, el que tenga el tono de voz más fuerte, generalmente es el que mejor negocia. Y claramente no. De hecho, el negociador que mejor logra sus concesiones es el negociador que habla con calma. Y calma no implica tener un tono de voz así constante, que duerma. No, al revés. Calma es saber, es tener compostura, es saber que uno está seguro de las cosas que va a tratar y utilizar su tono de voz de tal manera que sea amigable. Ahí introducimos toda la parte de la empatía. ¿Por qué? Porque uno demuestra empatía al hablar. Si uno tal vez hablara muy duro, con mucha fuerza, no habría tanta empatía que una persona que tal vez utilice su tono de voz de mejor manera. Esto lo van a ver muy plasmado también en capacitaciones de oratoria, pero el hablar con empatía y con calma va a ser una habilidad que les aseguro va a hacer un cambio. Se los aseguro. Porque si tú le hablas con calma a una persona y con empatía, tratando de entender, con un tono de voz muy estable, jugando con los tonos de voz para que sea llamativo, vas a garantizar que esa persona te ponga atención y vas a garantizar que esa persona se sienta cómoda contigo, lo que va a facilitar la negociación. Ahora el actuar, esto tiene que ver con movimiento. Actuar cambia mucho dependiendo de el negociador y de la situación a la que éste se vea enfrentado. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que es el lenguaje no verbal. No sé si ustedes han visto a veces que en las pancartas de los políticos hay diferentes como posiciones de sus manos. Por lo pronto hay algunos que están haciendo así con el puño, hay algunos que están acá con las manos en el corazón. Bueno, la posición de las manos es parte de ese lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, al fin y al cabo, puede ayudarte en el discurso o dar una posición totalmente opuesta a lo que estás diciendo. Porque es muy diferente si yo estoy hablando, por ejemplo, de o no hay un gatito perdido en el Amazonas, diciendo así hay un gatito perdido en el Amazonas, a decir, oigan, hay un gatito perdido en el Amazonas. Si ustedes se dan cuenta en esta diferencia que acabo de hacer, el lenguaje corporal, la forma en que utilizamos las manos, la forma en que nos movemos, en que tocamos nuestras partes del cuerpo, da a entender un mensaje. Generalmente, si tú quieres dar un mensaje calmado en la negociación, tratas de moverte suavemente. Esto algunos teóricos lo relacionan con el agua. Si usted quiere hacer énfasis en un punto, tal vez unos sonidos así o, o, o movimientos que hagan énfasis en lo que estés diciendo. O por ejemplo, en la numeración es muy fácil hacer la numeración con los dedos. Entonces, este lenguaje no verbal va a permitir justamente eso, dar el mensaje más claro. Y también hay un protocolo. Esto generalmente es en Naciones Unidas y en modelos y en Naciones Unidas y los en las negociaciones internacionales se da bastante, que es un protocolo, que es básicamente es una forma de actuar paso por paso para que debe seguir en la negociación. Por ejemplo, en muchos casos, cuando uno se va a referir a la reina de Inglaterra, hay un protocolo antes, no se le puede tocar a la reina, eh, hay muchas acciones que debes hacer, entonces que, por ejemplo, que la reverencia, que la saludada de mano, que no, que al ser invitado a una cena no puedes poner los codos encima de la mesa. Todos esos son una serie de protocolos muy grandes y muy institucionalizados que al fin y al cabo demuestran ese cómo actuar en una negociación, cómo actuar. El pensar ya tiene que ver mucho más con el negociador, que es siempre buscar el cumplir el objetivo. Es decir, que después de una negociación yo tenga algo más, una plusvalía que me permita a mí cambiar el modo antes de la negociación. Por ejemplo, yo siempre, si queremos comernos un dulce, por ejemplo, pero no nos alcanza el dinero para comprarlo, tal vez negociarlo para que al fin y al cabo yo tenga ese dulce o tenga algo que supla mi necesidad de querer comerme un dulce. Entonces,
Siempre el pensar es pensar en cumplir lo que yo quiero. A veces, y la mayoría de las veces, y por no decir todas las veces, no importa lo que los demás tengan, sino cumplir el objetivo de uno y cumplir el interés y lo que uno quiere. Ahora, pensar también lo que más ayuda y para garantizar que una negociación sea efectiva es la cooperación. Absolutamente. ¿Por qué? Porque así es la forma como justamente el mundo funciona. Mientras más tú cooperes con la otra persona y mientras la otra persona coopere contigo, es más fácil que nosotros lleguemos a un acuerdo. Entonces, siempre pensar en la cooperación y no pensar en, yo voy a ser el más. No, generalmente sale mejor si nosotros pensamos en cooperar. Ahora, cooperar no es ceder en todo, sino cooperar es hacer el proceso más fácil para ambos. Y por último y más importante es sinergizar. Sinergizar es el trato hacia el otro, el conocimiento de nuestros límites y de los límites del otro. ¿Por qué? Porque esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro va a garantizar una negociación efectiva donde ambos podamos cumplir los intereses, un gana-gana, como dicen los teóricos. Entonces, em, tratar al otro va a ser esa forma, va a garantizar esa forma de, de, de hacer una negociación efectiva. Y aquí vamos con lo siguiente, que es em, qué cultivar y qué vamos a desechar. Desde ahora y desde este momento, quiero que por favor, perdón, se, nos enfoquemos todos en cultivar algunas cosas y en desechar otras que generalmente la sociedad, la familia, los amigos nos han impuesto en la cabeza que generalmente no son correctas en una negociación o no son la, el camino más efectivo para llegar a una negociación correcta. Entonces, ¿qué vamos a cultivar? Uno, la resiliencia. Es un valor muy bonito que al fin y al cabo es la base de toda negociación, porque nosotros podemos planear todas las negociaciones que nosotros queramos, pero nosotros no tenemos información total de nuestra contraparte para saber si la negociación va a salir exactamente como nosotros pensamos. Puede que sí, pero generalmente no pasa. Entonces la resiliencia es un valor que implica adaptarse a las situaciones y saber salir de ellas con una ganancia máxima al respecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vemos en aprietos en una negociación, saber qué hacer, saber adaptarse. La empatía, siempre hay que ser empático con las personas con las que vayamos a negociar. De lo contrario, simplemente esas personas van a evitarte o van a evitar hacer una negociación contigo porque van a sentir que tú las estás presionando. Entonces, mientras más empáticos es, mientras más comprendas al otro y como estábamos diciendo, mientras más cooperes con el otro, tienes el 90% gana. Ahora, el autoconocimiento y el tratar de conocer a los demás. Generalmente en las negociaciones, muchas personas lo que piensan es que no necesitamos conocer al otro, que el otro es simplemente un número, es un objeto. Y eso es un grave error en una negociación. Siempre hay que conocer a los demás porque eso que te va a hacer. Te va a permitir conocer sus intereses, sus objetivos, sus contextos y vas a poder pensar, como estamos hablando, pensar en una mejor forma para llegar a consensos. Una forma mucho más útil y una forma que beneficie a todos. Y el autoconocimiento, si tú no conoces tus límites, si tú no conoces qué cosas estás y no estás dispuesto a negociar, claramente hay muchas personas que podrían llevarte como coloquialmente se dice, llevarte por delante. Y eso es lo que no queremos que pase. Queremos que nosotros seamos unos negociadores efectivos, con cooperación y que logremos grandes intereses. Ahora, vamos a desechar de una vez estas son las de los más grandes errores de negociación, los sesgos. Eso que dicen, no, es que con los árabes no se les puede negociar porque los árabes son tal, tal, tal. No, no, que con este tipo de personas no se puede negociar. No, tratemos de entrar con un sesgo neutro, con, listo, yo sé que esta persona tiene tal creencia, tiene em, tal vínculo político, tiene tal contexto, pero no hay por qué sesgarnos, porque eso va a disminuir nuestra capacidad de actuar con esa persona, sea porque nos bloqueen por la otra parte por ser irrespetuosos, o sea porque nosotros creamos cosas que no son así, que en realidad no son así. La desconfianza, tanto en el otro como en uno mismo, a veces uno necesita confiar,
especialmente en uno mismo, en que uno sí puede hacer las cosas, en que uno es capaz de hacer las cosas, en que uno tiene todas las habilidades para hacerlas. Porque como les dije, todos podemos negociar. Lo importante es saber cómo. Y la percepción de ataque es una cosa muy presente en la sociedad colombiana, y es que nosotros pensamos que siempre el negociador, o sea, cuando uno se sienta a negociar, el otro es el malo y él va a tratar de sacar todo de nosotros y nos va a tratar de exprimir, y lo mismo pasa con la versión de los otros hacia nosotros. Ese es el principal error. No hay un ataque, estamos negociando. Negociar no es un ataque, no es que te estén atacando a ti personalmente, sino que todo lo contrario, es una forma de sentarnos a dialogar. Eso es como lo que nosotros debemos desearnos, que el otro es el malo y que el otro nos va a atacar. No, vamos a ver entonces ahora cómo hacer esos, cómo desecharnos de esos y cómo cultivar las anteriores virtudes. Quiero que empecemos entonces a ver una cosa muy importante, que es un gran ejemplo de los negociadores, por raro que parezca, son los niños. De hecho, los niños, y acá les voy a mostrar un video, permítanme, me salgo. Em, los niños son grandes, grandes, grandes negociadores, por el simple hecho que generalmente a nosotros nos educan de una forma que nosotros pensamos que es compartir, que es convidar, que es ser amable, pero los niños al fin y al cabo saben negociar muy bien. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar esta parte del video, lo pueden ver todo en sus casas perfectamente, pero em, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes se acuerdan cuando las mamás a uno lo crían, es tú no te sientes, no comas con la boca abierta, no te sientes con los codos en la mesa, no pongas los pies encima de la mesa, siéntate bien, come bien, con los cubiertos bien. Generalmente eso implica un protocolo. Y si ustedes se acuerdan, el protocolo era una parte importante de, las habilidades de los negociadores. Cuando te dicen, hey, no juega con fulanito, hey, comparte, hey, esa es parte de la sinergia y de comprender al otro. No, no grites, no, háblale más pasito o no hay por qué gritar. Hablar, que es otra, pues el aprender a hablar, que es otra habilidad del negociador. No, no te muevas como un loco, cálmate, no, no muevas los brazos así. También hace parte del lenguaje no verbal. Entonces, ahora quiero que veamos este video un segundo que nos muestra, creo que es desde acá, sí, creo que es desde acá, que nos muestra cómo el ser humano tiene esa habilidad de negociar desde que son muy chiquitos. Entonces acá le pongo play. Listo. Entonces, como podemos ver acá, los niños, de una vez, pues el experimento se trataba de que a los niños se les preguntaba cuáles eran sus comidas preferidas y se ponían intercambiadas con otros niños. Entonces, la idea era ver si ellos lograban, de cierta forma, negociar para tener la comida, pues su comida favorita. Y efectivamente, al final, bueno, claramente, con primero muchos altercados y muchos problemas, los niños lograron negociar para quedarse con la comida preferida de cada quien. Y hubo muchos estilos de negociación ahí, si ustedes se dieron cuenta, hubo la de compartir, hubo la de cambiar, hubo la de ceder cierta parte, pero tú me das otra. Entonces, es muy chévere ver cómo los niños al fin y al cabo logran hacer eso desde una edad muy temprana. Entonces, como ustedes pueden ver, todos podemos hacer. Quiero hacer un pequeño resumen antes de seguir con el siguiente tema, que es que todos podemos negociar en cualquier momento, en cualquier lugar, teniendo en cuenta que para negociar se necesitan aprender las dinámicas
específicas para poder expresarse correctamente, para poder actuar correctamente y para poder al fin y al cabo lograr una negociación efectiva y cumplir mis intereses. Pero esto parece muy amplio aún, así que vamos con el siguiente tema. Pero antes de pasar con el siguiente tema, casi se me olvida, acá les dejo unos links que también espero que hagan y si pueden compartirlo también conmigo, dejando comentarios en este video de cuál es su tipo de personalidad y cuál es su tipo de negociador, cuál es su tipo de negociación, perdón. Sería muy chévere ver a ver ese sondeo de cómo está el grupo, de qué personalidades se mezclan. El primer test es básicamente para saber qué personalidad representas más. Entonces hay varios tipos de personalidad y ya te explican, es súper chévere, súper interactivo. Lo único es que dura un poquito de tiempo, son como 12 minutos si no me equivoco. Y los otros dos links son para saber qué tipo de negociación utilizamos más. No es para, no, ya yo soy un negociador elocuente. No, es para saber cuál utilicemos más o con cuál nos sentimos más cómodos. Entonces, si pueden poner en los comentarios qué tipo de personalidad tienen, sería espectacular. Ahora, vamos a ver una parte muy chévere y muy importante que son los errores al negociar. Y aquí vamos a utilizar totalmente la metodología Scooby-Doo. Ahora, los errores yo los dividí en errores de percepción y en errores teóricos. Los errores de percepción y los errores teóricos son, si bien pueden afectar totalmente una negociación, hay veces que simplemente la dificultan. Por eso puse que la unión de estos dos son las fallas, fallas totales y absolutas de negociación, cuando hay un error de percepción y un error teórico. Ahora, vamos a ver todos antes, pues vamos a ver cada uno por separado, pero es muy importante que tengan en cuenta que para los errores teóricos ya vamos a entrar dentro de la teoría de negociación, entonces también necesito que pongan bastante atención ahí, ¿listo? Primero vamos a hacer un ejercicio que también sería muy chévere em, si lo pueden escribir. Y es, acá tenemos muchos de los líderes mundiales. Tenemos al Papa, tenemos a el sultán de Brunei, tenemos a Putin, tenemos a Michelle Obama. Y bueno, tenemos a muchos líderes mundiales. Quiero que vean sus expresiones y quiero que traten de decirme en una frase cuál es, o bueno, qué percepción tienen de cada uno. ¿Qué percepción tienen del Papa? ¿Qué percepción tienen de Putin? Según la foto que ven, no según lo que hayan investigado, olvídense de todo eso, sino según las imágenes que les estoy mostrando. Tómense unos minutos para hacer esto, por favor, pausen el video y en los comentarios sería muy bueno que me escribieran eso. Entonces, vamos a empezar con la percepción, claramente. La percepción se divide en dos partes, que es la percepción personal y la percepción grupal. ¿Por qué les puse, y me voy a volver acá, por qué les puse a estos líderes? Porque la percepción personal de muchos va a ser la que se va a priorizar, pero en algunas ocasiones, como la de Michelle Obama, como la del Papa o como la de el sultán de Brunei, la opinión de las masas es la que cuenta, porque si ustedes se dan cuenta, si las masas piensan que el Papa es una persona muy carismática, muy atento, muy calmado, lo mismo Michelle Obama, que busca la educación, pero si piensan que el sultán de Brunei es una persona súper dura, que no cede ante nada, que es súper dictatorial, pues claramente esa percepción va a incidir en cómo vamos a entrar a nosotros a una negociación y eso es un error. Lo mismo en percepciones personales, por ejemplo. em, Putin en esa foto que se ve un poco molesto, un poco serio. Entonces, claramente esa percepción personal de, wow, esta persona es seria. O por ejemplo, con Angela Merkel, que está sonriendo, pues claramente esa percepción va a ser muy diferente cuando nosotros entremos a negociar. Es por esto que los errores en percepción tienden a ser los siguientes. El primero es incluir la parte emocional en la negociación. Uno siempre debe entrar en una negociación con una emocionalidad neutral. Es decir, si yo estoy negociando con mi mejor amigo, yo no puedo decir, ay, es que tú eres mi mejor amigo y tal, con todas las fuerzas de mi alma y tal, porque al fin y al cabo ahí estoy cediendo yo muchas de los intereses que yo tengo.
entonces no los voy a cumplir. O lo mismo si yo estoy negociando con una persona que tal vez tenga em, un rango superior al mío, yo no puedo entrar a la negociación con emociones, es decir, atacando tampoco a la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros incluimos la parte de la negociación, las emociones en la parte de la negociación, vamos a tener muchos sesgos, muchos sesgos. Por lo tanto, pues vamos a llegar a una negociación poco efectiva. Em, entonces, del mismo modo, como técnica de negociación, traten de no incurrir en lo siguiente. Y esto se ve mucho en Naciones Unidas y hay que hacer un llamado de atención a eso en muchos casos, que es que en vez de yo negociar acerca de tus argumentos o de tus posiciones, yo empiezo a atacarte a ti como persona. No que tú eres tal cosa, no que es que tú no eres, no que tú eres, no que tú piensas. Entonces, no estamos hablando de los argumentos, sino de la persona. Y ahí se rompen los lazos de la negociación y no va a haber posibilidad alguna de que haya una negociación. Entonces, dejar esa parte emocional guardadita para después, porque en una negociación eso se nota y eso influye mucho. Eh, por otro lado están las percepciones muy superiores o muy inferiores. Y ahí está la imagen del gato. Cuando uno se cree que es lo mejor, la maravilla china, al fin y al cabo, eso es un error. Porque si tú crees que eres lo mejor del mundo, vas a entrar en una negociación por debajeando a todos los demás y es muy, muy, muy probable que por el simple hecho por debajearlos, la gente simplemente te diga, listo, yo no voy a negociar contigo, porque tú eres una persona muy egocéntrica, eres una persona muy subida, entonces no lo voy a hacer. Lo mismo pasa con las percepciones que tengamos del otro. Si nosotros creemos que por ser nuestro jefe es, no, lo último en el mundo de la negociación o en el mundo de la empresa, pues vamos a entrar muy complacientes, vamos a decirle que sí a todo, porque claro, lo admiramos. Si yo voy a negociar con, no sé, con un presidente, al fin y al cabo es una percepción de que es una persona y es una persona que va a negociar. Listo, que tiene poder, perfecto, pero no por eso es superior a mí. Ahora, dejarse llevar por el momento es otra cosa de percepciones que es muy, muy grande. Generalmente hay negociaciones que se van calentando, especialmente cuando son temas de debate. Y se pasa mucho en modelos de Naciones Unidas, que empiezan a rozarse, a rozarse, a rozarse los temas, a tal punto de que se dejan llevar por el momento y ahí viene el primer punto y la emocionalidad entra a jugar ahí y terminan peleándose, terminan, bueno, eso no pasa tanto en Naciones Unidas, calma, pero en el mundo como tal terminan sí peleándose, terminan disgustados, cierran negociaciones que hubieran podido ser muy benéficas, entre otros. Em, lo mismo pasa aquí con tener sesgos que inferiorizan o pongan, la posición, o pongan en una posición diferente a la contraparte. Estos sesgos me quiero referir como a los contextos de la otra parte. Que si yo digo, por ejemplo, no, que es que como esta persona no trabaja en la misma empresa, sino que trabaja en una empresa que gana menos que la nuestra, pues ya es inferior. Entonces, o que esta persona profesa una religión que no es la mía y por lo tanto yo creo que es inferior. Entonces, son esos sesgos los que dañan por completo la negociación. Eso es otra cosa que nos debemos desechar. Ya que están los sesgos teóricos. Entonces, es muy importante porque nosotros en este momento estamos manejando el modelo de negociación de Harvard. ¿Y eso qué quiere decir? Que según este modelo, son estos los errores que son más importantes y que marcan a muchos otros errores. Errores hay muchos en las negociaciones, hay demasiados, pero en estos podemos generalizarlos y enfocarlos. Entonces, el primero es el mito del pastel entero. Entonces, es como si ustedes tuvieran un pastel. Entonces, imagínense, ustedes tienen un pastel, un pudín, un ponqué, como se le diga. Perdón. Ese mito es que cuando una persona entra a la negociación y dice, yo quiero todo y tú no vas a tener nada, tú vas a tener simplemente una telita chiquita del pastel y yo me voy a quedar con todo, ahí ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos maximizando nuestros intereses a absolutamente todo. Es como si nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en una fiesta infantil y nosotros decimos, no, listo, yo quiero todo, pero yo sé que no me lo voy a comer todo y lo voy a desperdiciar. Ese es un error de la negociación, porque claro, hay personas que quedan sin nada, hay personas que quedan, hay una persona que en este caso sería yo que queda con todo. Entonces, claramente ahí ya hay un error.
porque nadie negocia para no quedar con nada. El anclaje y el ajuste, es por eso puse un ancla, es cuando una persona no está dispuesta a ceder absolutamente nada. Acá hay una salvedad que quiero hacer. Está perfecto que tú tengas tus límites bien definidos y que hay un punto donde tú seguramente no puedes pasar. Está perfecto, pero todo lo que esté en ese margen lo puedes manejar, lo puedes negociar, lo puedes mover. Es como si fuera un juego de ajedrez. Tú vas moviendo tus fichas. ¿Por qué? Porque el error de anclaje y ajuste es que tanto lo que está adentro como los límites que tienes son inamovibles. Entonces la otra persona tiene sí o sí que decirte que sí a todas las concesiones que tú quieras. Y eso nunca va a pasar. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque las otras personas también tienen límites y también tienen que cumplir unos intereses que si no se cumplen claramente la negociación no sirve. Entonces, el anclaje, como lo hacen las anclas, es que no te deja mover y eso estanca la negociación y, como quien dice, baila. Ahora, no enmarcar la negociación también es una cosa importante, por eso puse la caja. Imagínense que ustedes tienen un marco de esos, de los cuadros. Entonces, ¿cómo enmarcar la negociación? Esto es principalmente saber qué es lo que se está tratando, qué es lo que se va a negociar, cuáles son los puntos, tener una agenda definida, es decir, organizar todo de tal manera que se sepa de qué se está hablando y qué se va a hacer con cada cosa. Porque si tú empiezas a hablar de todo una vez, como generalmente pasa en Naciones Unidas, es un error horrible, porque no tienes ni idea de a qué conclusiones están llegando, de qué se va a tratar, no tienes tampoco de pronto voluntad de hablar ciertos temas que el otro sí. Entonces, la idea es establecer esa agenda. La escala irracional del conflicto se remonta a lo que estamos viendo de percepciones de que por orgullo, por simple orgullo o porque el tema se está volviendo un poco más controversial, la persona empieza a no querer ceder, a no cooperar, a insultar y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les pongo un ejemplo muy fácil para esta parte de la escala irracional del conflicto. Cuando generalmente em, llegan, llega una persona a un establecimiento donde va a comprar, no sé, un auto, y pregunta, no, es que, ¿cuánto cuesta este auto? No, y le dan el precio. Y la persona dice, ay, no, es que está muy caro, no, no me parece. Y una persona llega, y un vendedor llega y le dice, sí, entiendo que no tenga las capacidades económicas para comprar el carro o entiendo que no tenga el buen gusto para comprar el carro. Ahí se está metiendo con el ego de la persona. Y ahí generalmente la otra persona dice, ah, pues sí, pues ahora compro tres. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona no estaba interesada en comprar el carro, su interés no era comprar el carro y terminó comprando tres por el simple hecho de que, por una irracionalidad de que se metieron con su ego y con su persona, ya la negociación fue totalmente beneficiosa para el vendedor, pero no para el comprador. Entonces, eso es una, un gran error. También la accesibilidad de información, uno siempre negocia con información. Si ustedes no saben del tema, es imposible que ustedes puedan negociar porque claramente o la otra o toman ventaja de uno por no saber o llegamos a acuerdos que tal vez sean poco beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, eso pasa mucho en ocasiones cuando uno va a negociar unos acuerdos de compra o comprar una casa o acuerdos de propiedad. Uno siempre, como dicen en los programas, uno siempre debe leer la letra chiquita. ¿Por qué? Porque eso es información. Uno debe averiguar quién es la empresa, quién es la contraparte, qué intereses tiene, cuáles son sus objetivos. Toda esa información debe llegar a uno para poder hacer una gestión mucho mejor y para pues poder negociar al fin y al cabo. Y la última es la maldición del ganador, que es básicamente cuando uno entra demasiado confiado en la negociación y cree que se las sabe todas y termina pues muy mal o termina siendo también muy egocéntrico frente al otro y termina haciendo concesiones que pues no sirven ni para el A ni para el B o tratan de minimizar a uno de los actores. Entonces claramente ahí la negociación también se pierde. A lo que quiero llegar con esto es que la cooperación que les manifestaba es muy importante para tener en cuenta. Perdón, antes de seguir, me gustaría, pues claramente si tienen alguna pregunta, escribírmela al correo que ya sabemos que les voy a enviar, que pues les voy a mostrar y
pues para yo poderles responder, especialmente en esto que sé que es un poco tedioso. Ahora, vamos a desenmascarar muchos mitos. Esas palabras de las abuelas, de las mamás, de los tíos, de los papás, que generalmente, sí, de todas esas personas, especialmente amigos y familiares, y en un contexto de, pues, de convivencia, que generalmente te dicen que así es negociar, y así es que tienes que negociar, cuando en verdad es que no. Entonces, los mitos, bueno, nuevamente estrategia escudida acá. Em, muchos de los mitos es uno que el otro es malo. El otro es el malo y el otro es el malo y el otro quiere aprovecharse de ti y el otro va a pasar por encima tuyo. Eso no es verdad. Toca tomar como el otro, como lo que es una persona con capacidad racional que va a negociar contigo. Es un negociador. Es la contraparte, sí, pero no por eso significa que sea malo. De hecho, si nosotros pensamos que la otra parte va a cooperar con nosotros, es mucho más fácil que la otra parte coopere. Entonces vamos a lograr nuestros intereses. Ahora, la segunda parte es que siempre, esto me acuerdo que es un dicho que a mí siempre me dijeron que es, siempre piensa en el otro para que tú ganes más. Entonces, uno generalmente cuando está en las negociaciones, bueno, yo te doy mis tenis que cuestan no sé cuántos millones de pesos y tú me das una colombina. Todo el mundo dice, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo vas a hacer eso? Horrible, no. El otro está ganando todo y tú estás dejando perder todo. Tú eres una persona muy baja en la negociación porque le diste todo. Bueno, no, porque al fin y al cabo, ¿qué tal que esa colombina sea el ingrediente secreto que yo necesito para propulsar mi empresa? O que esa colombina se convierta en mi marca o en una foto para mi marca personal. Claro, nosotros no tenemos ni idea de los intereses de los demás y por eso tratamos de compararlos, pero esa no es la idea. La idea es saber que el otro tiene sus intereses, que uno tiene sus intereses y que la idea es cumplir los de uno. Y que en ese proceso la idea también es verificar, o bueno, en el proceso de negociación es verificar que el otro también los cumple. Pero nosotros nos debemos enfocar en nuestros intereses, no en lo que esté ganando el otro, para nada en lo que esté ganando el otro. Em, lo que sí hay que tener en cuenta, y aquí es donde hago como la antítesis de esto, y es que en el ejemplo de los zapatos y la colombina, claramente los zapatos tienen mucho valor para uno, pues no solo valor monetario, sino valor sentimental. Entonces, claramente, sí hay que pensar, hey, esta persona se está llevando mucho más de lo que yo estoy ganando. Entonces, si mi interés es ganar igual que la otra persona, hay que tener en cuenta esto. Entonces ahí es como ese balance entre los dos, pensar en uno mismo, en cumplir sus intereses, sin que al fin y al cabo uno ceda en todo. Ahora, el punto número tres es que, y es el mito del pastel entero, que es que uno siempre tiene que ganar todo. Uno no siempre tiene que ganar todo. Hay muchas negociaciones que se negocian de pequeñas partes de cosas. Por ejemplo, para negociar las acciones de una empresa. Son pequeñas partes. No se tiene que ganar todo para sentirse bien con una negociación. No, se tiene que cumplir ese interés. El tercero es que solo puedes negociar cuando lo tengas, con lo que tengas en la caja. Es decir, acá quiero hacer el ejemplo que es si yo tengo una caja de dulces, que yo solamente puedo negociar los dulces y ya. No, al revés. Muchas veces podemos negociar muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo esa caja de dulces y la voy a negociar porque quiero una chaqueta nueva. Entonces, y pues la persona con la que yo estoy negociando me dice, no, pero es que los dulces no son lo suficiente. Y yo le digo, listo, yo te puedo dar los dulces y si quieres, tú me das la chaqueta, me das un bono de descuento y yo te trabajo 2 días a la semana en tu tienda haciendo shows de malabarismo. Son unas cosas que parece que uno que no tuvieran nada que ver la una con la otra, pero que al fin y al cabo son cosas por fuera de la caja de dulces. Entonces, tú puedes negociar con todo, puedes negociar con la mayor parte de las cosas, pero la idea es que claramente tengas en cuenta que no solamente se negocia dulce por dulce, no se negocia pan con pan, o no se negocia pan con chaqueta y ya, no, se pueden negociar también servicios, se pueden negociar trabajos, se pueden negociar muchas cosas. De hecho, pues en la teoría hay una forma muy chévere de representar este error y es básicamente que ponen a negociar a un señor que necesita comprar una podadora y a una señora que tiene la podadora más barata, pero el señor no tiene suficiente dinero.
pero necesita esa podadora para podar un campo de fútbol. Entonces, a medida que se conocen la señora y el señor, se dan cuenta de que el precio que está ofreciendo el señor para pagarle a la señora que está vendiendo la, la podadora es muy bajo. Entonces la señora le dice claramente que no se lo va a vender. Pero el señor dice, listo, entiendo que tú, o sea, cuando ellos ganaron esa información, él le dice, señora, yo sé que usted está tratando de abrir un restaurante con la plata que se genere de esta podadora. ¿Qué le parece? Si más bien usted me deja la podadora a ese precio y yo le firmo este contrato que tengo acá para que en la temporada de fútbol, cuando haya bastantes partidos, usted pueda poner un stand de su restaurante y vender en el estadio que yo tengo. Entonces, claro, ahí de una vez la señora firmó y todo y se vendió. Y ambos cumplieron sus intereses y salieron, de hecho, ganando mucho más de lo que ya tenían. Expandieron el pastel, pero lo dividieron en la mitad. Mitad para uno y mitad para otro. Entonces quedó perfecto. Lo que ya les había contado, que el que grita más termina ganando, es un mito, la verdad. De hecho, el que grita siempre termina mal. El que actúa desinteresado siempre lo busca. Eso pasa mucho cuando uno está en los mercados de regateo, que es, no, no, a mí no me gusta eso, no, tranquilo. O que uno dice, ay, ¿cuánto cuesta esto? Ay, no, no, no se preocupe, ¿sabe qué? Es que tampoco tenía ganas de comprar. Bueno, ahí hay un error, porque al fin y al cabo, como les estaba diciendo, para que exista una negociación deben haber dos partes, una que quiere algo de uno y otra que quiere algo del otro. Entonces, em, si uno actúa desinteresado diciendo, ay, no, no me gustó eso igual, pues claramente el vendedor va a decir, bueno, no le gustó y guarda su producto y ya. Y tu interés era comprarlo. Entonces ahí hay un choque que los dos se van parados de los dos lados y no sirve. Y ahí está también lo del toma y daca. Uno siempre, bueno, a uno le enseñan en la negociación que es como, dame, 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 y yo como de lo que tú tengas y no te doy nada a cambio. Porque pues así estoy ganando la negociación, supuestamente. Al fin y al cabo, así no son las negociaciones. Y si a ustedes se ven enfrentados a un tratado internacional incluso un modelo de Naciones Unidas, si usted no toma y da al mismo tiempo, no existe forma de que ustedes lleguen a un acuerdo. Entonces, siempre es toma y daca, que es el término que se utiliza, pero es un toma y dame, más o menos. Entonces, aquí damos el fin de esta capacitación, pero quiero más o menos hacer una reflexión final, ¿listo? Y quiero que la tomen en cuenta y que de hecho lo respondan. Antes de hacer esto, miren, acá está el correo, por favor, pues tómenle pantallazo a la pantalla o anótenlo en algún lugar mientras voy hablando, para que podamos hacer los ejercicios, que les recuerdo los ejercicios, que son em, el de Ricardo, que es, o sea, cómo va a ser esa negociación Ricardo, uno. Dos, preséntense un poquito conmigo, que cuáles son los intereses que tienen, cuáles son las expectativas que tienen de estas capacitaciones. El tercero es, pues esto sí lo pueden hacer o mandándome al correo o comentando por acá por YouTube, em, que es el ejercicio de la familia, de los amigos, de cuándo han negociado con cada quien y también el ejercicio de la percepción eh, con los jefes internacionales. Entonces, hoy nos llevamos muchas cosas, sé que es mucho contenido, pero hoy nos llevamos muchas cosas muy interesantes, que son, uno, todos podemos negociar. Dos, siempre se puede negociar. Tres, se necesita para que se negocie una, un interés mutuo de algo, de que yo quiera algo de la otra persona y la otra persona quiera algo mío. Tres, las habilidades del que negocia son muchas y toca construirlas, pero hay cuatro bastante específicas que se necesitan, que espero sepan ya cuáles son, que son el hablar, el actuar, el pensar y el sinergizar. Y sus diferentes matices, claramente. Hay varios errores de negociación. Hoy desenmascaramos muchos. Hoy hicimos un gran trabajo de Scooby-Doo. Em, Básicamente, los errores tienen que ver con la percepción y errores teóricos. Entonces, la percepción es ver al otro como embellezado y verse a uno abajo, o viceversa, o ver que el otro tiene una religión, una raza, una etnia, una posición socioeconómica diferente y ya por eso, por debajearlo o superiorizarlo. Em,
También es muy importante ver que el que más grita, el que más se hace el desinteresado, el que se cree lo más, no es el mejor negociador. Y así tenga las habilidades para hacerlo, no lo va a hacer. Y básicamente que todos podemos tener estas habilidades y todos podemos lograr negociar para cambiar nuestro entorno y nuestras formas de ver las cosas. Quiero que nos llevemos eso hoy y les hago una pregunta para que la piensen para próximas clases. Y esto voy a hacerlo siempre porque a mí me gusta mucho quedarme con eso en las clases, con una pregunta, con algo que me abre el paso. Y es, si la negociación en sus vidas cotidianas, uno, ha sido exitosa hasta ahora, y qué errores de los que hemos visto acá tal vez uno esté cometiendo, o qué habilidades me faltan para no cometer esos errores. Y recuerden que la negociación tiene muchos matices, los invito a en serio revisar, ahí pues tengo muchos materiales como anexos, para que ustedes puedan leer, para que ustedes puedan hacer esos quizzes de personalidad y ver que al final hay muchos matices para los negociadores y hay muchos tipos de negociación. Entonces, para que nos llevemos eso hoy, para que podamos investigar mucho más, porque hay muchas cosas, muchas, la teoría en negociación es muy amplia y tienen muchos ejemplos, las lecturas son muy chéveres, entonces los invito a que busquen varios autores de eso. Sin ser más, muchísimas gracias por su atención del día de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan sacado mucho provecho de esto. Y sin ser más, perdonen un segundo, sin ser más, pues me despido. Espero estén muy bien en el resto de la semana y muchísimas gracias.